Hola chicos, bienvenidos al canal. Como vieron en el título del video, la clase de hoy estará relacionada con la dinámica. Se preguntarán, ¿qué es la dinámica? Bueno, la dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen, o sea, las fuerzas que producen el movimiento de los cuerpos. Antes de comenzar a resolver algunos ejercicios, es importante recordar algunos conceptos fundamentales como lo son las leyes de Newton y los distintos tipos de fuerzas que existen. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, como también se le conoce, plantea que todo cuerpo permanece en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, salvo que sobre él actúe una fuerza que lo saque de su estado de equilibrio. Algunos ejemplos de esta ley en la vida cotidiana pudiera ser una pelota que se encuentra en el suelo en estado de reposo. La pelota va a permanecer en ese estado, salvo que alguien la empuje o la mueva. Otro ejemplo pudiera ser un conductor que frena su vehículo, o sea, detiene el movimiento del coche, pero los objetos que se encuentran dentro de él continúan moviéndose en la misma dirección. La segunda ley de Newton, o la ley fundamental de la dinámica, plantea que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Según esta ley, la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Es decir, si aplicamos una fuerza mayor, el cuerpo aumenta su aceleración, por tanto se moverá con mayor rapidez. Un ejemplo de esto sería si tuviéramos una pelota de tenis y otra de fútbol. Si pateamos ambas pelotas con la misma fuerza, la pelota de tenis tendrá una mayor aceleración, ya que es el cuerpo que posee menor masa, mientras que la pelota de fútbol tendrá una menor aceleración porque tiene más masa que la pelota de tenis. La tercera ley de Newton, o el principio de acción y reacción, plantea que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, una acción, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Y estas fuerzas van a tener la misma magnitud, pero en dirección opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes. Para tener un ejemplo de esta ley, basta con imaginar físicamente un salto como el que da un acróbata desde su trampolín de circo o un nadador desde el trampolín que se encuentra en la piscina. En los dos casos las personas se elevan por los aires tras aplicarle una fuerza al trampolín con las piernas, generando una fuerza de la misma magnitud pero en dirección opuesta, que es lo que provoca que se eleven por los aires. Existen distintos tipos de fuerzas, pero antes de centrarnos en todas ellas vamos a aclarar qué se entiende como fuerza. Bueno, en el lenguaje cotidiano una fuerza vendría siendo un empujón o un tirón, aunque una definición un poco más adecuada es que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Además, esta es una cantidad vectorial, o sea, podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones. Cuando una fuerza implica un contacto directo entre dos cuerpos como un empujón o un tirón que se ejerce con la mano sobre un objeto, la llamamos fuerza de contacto, como se ve en las primeras dos imágenes. Además de la fuerza de contacto, existen otras fuerzas que son importantes, las cuales explicaremos a continuación, como la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto, como se muestra en la figura. Sobre la superficie se encuentra una cajita y la fuerza siempre va a actuar perpendicular a la superficie en contacto, sin importar el ángulo de esta superficie. La explicación de esto es que el objeto descansa o se empuja sobre una superficie y ésta ejerce un empujón sobre el objeto que es perpendicular a la misma superficie. También está la fuerza de fricción, que es la fuerza ejercida sobre un objeto por una superficie. Esta fuerza actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al desplazamiento. O sea, que si un carro se encuentra desplazándose hacia la derecha, la fuerza de fricción va a estar hacia la izquierda. La fuerza de tensión vendría siendo la fuerza del tirón.
ejercida por una cuerda, por un cordel tenso sobre el cual se ata algo. Un ejemplo de la fuerza de tensión vendría siendo cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira del collar es una fuerza de tensión. Y por último tenemos a la fuerza de gravedad, que seguro han oído hablar mucho de ella, que bueno, es la fuerza que ejerce la masa del planeta sobre los objetos que se hallan dentro de su campo gravitatorio. Esta fuerza siempre la vamos a representar hacia abajo en dirección hacia el centro de la Tierra. Y ahora sí, comenzaremos con el primer ejercicio, que dice: una caja se desliza sobre una superficie sin fricción y nos preguntan con qué aceleración se movería esa caja. En los datos nos dan la masa del cuerpo, el coeficiente de fricción cinético, que debe estar entre 0 y 1, la fuerza y el ángulo. Además nos dan la figura y el sentido de la fuerza. Esto es un ejercicio básico de dinámica, pero los ayudará muchísimo a entender cómo funcionan este tipo de ejercicios. El primer paso es realizar un diagrama de fuerzas con todas las fuerzas explicadas anteriormente. Un diagrama que tenga ejes X y Y. En este caso tomaremos el eje X como el eje en el que está el sentido del movimiento. Comenzaremos representando primero las fuerzas en el eje Y, que son las fuerzas básicas, la fuerza normal, que se encuentra hacia arriba, y la fuerza de gravedad, que se encuentra hacia abajo. Como se ve en la figura, la fuerza no se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y, por lo que tenemos que descomponerla. Tenemos que poner una componente de la fuerza en el eje X y una componente de la fuerza en el eje Y. Y como el movimiento se está realizando en el eje X hacia la derecha, contraria a esta fuerza, se encuentra la fuerza de rozamiento, que la representamos a la izquierda. Y una vez hecho el diagrama de fuerza, es mucho más fácil resolver el ejercicio. Comenzaremos con la sumatoria de las fuerzas por los diferentes ejes, utilizando la fórmula de la segunda ley de Newton. Como se ve en el eje X, están presentes la componente de la fuerza en X más la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Primero lo ponemos todo de forma vectorial y luego ya lo ponemos de forma escalar sin los vectores. Que si las fuerzas están en sentidos contrarios, tiene que haber una negativa. En este caso, vamos a tomar como negativa la que no está en el sentido del movimiento. Si la caja se está deslizando hacia la derecha, pondremos como negativa a la fuerza de rozamiento. Despejamos la aceleración, que es lo que tenemos que buscar, pero nos queda la interrogante de a qué es igual la componente de la fuerza en X y a qué es igual la fuerza de rozamiento. Bueno, la componente de la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, que en los datos nos dan la fuerza y el ángulo. Y bueno, la fricción cinética va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Y el coeficiente de fricción cinético nos lo dan en los datos y recuerden que este debe tener un valor entre 0 y 1. Una vez hecho esto, sustituimos ambas fórmulas. En la fórmula de la aceleración, la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal, todo esto sobre m va a ser igual a la aceleración. ¿Y qué es lo único que no tenemos en esta ecuación? La fuerza normal, que se hallará a continuación. Haremos exactamente lo mismo que hicimos en el eje X, pero ahora en el eje Y, la sumatoria de las fuerzas. En el eje Y tenemos a la fuerza normal más la componente de la fuerza en el eje Y más la fuerza de gravedad. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué pasa? Que acá en el eje Y la aceleración va a ser igual a 0, porque el movimiento se está efectuando en el eje X. Como en el eje Y no hay movimiento, no hay aceleración. Ahora planteamos la fórmula de forma escalar, recordando que las fuerzas que van en el mismo sentido se suman y las que tienen sentido contrario se restan. En este caso, la fuerza normal y la componente de la fuerza en Y van hacia arriba, o sea, tienen el mismo sentido, y la fuerza de gravedad va hacia abajo, así que tomaremos como negativa a la fuerza de gravedad. Y como el único dato que nos falta es la fuerza normal, despejaremos la ecuación en función de calcular la fuerza normal
Así que pasamos la fuerza de gravedad y la componente de la fuerza en Y hacia el miembro derecho para despejar la normal, teniendo en cuenta que la componente de la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza que nos la dan de datos por el seno del ángulo, que el ángulo también nos lo dan en los datos, quedándonos de la siguiente forma el despeje, que sería la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo. Y esta ecuación la sustituiríamos en la ecuación de la aceleración justo donde está la normal. Quedándonos que la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinético por la fuerza de gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo sobre la masa va a ser igual a la aceleración. Y de esta forma damos por concluido el objetivo del ejercicio, que era la aceleración con la que se movería la caja.